This meeting is being recorded. Una información relacionada a el el trabajo final, ¿ok? Entonces, ya la semana que viene tenemos la entrega del trabajo final. Ese trabajo final lo voy a colocar, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí. Este es la de ustedes, 4471, ¿ok? Esa entrega, vamos a ubicarla acá, crear, ajá, vamos a colocar aquí la actividad, sería DD1, trabajo final de instalaciones, 2026-10, ahí está, ¿ok? Voy a colocar acá DD. ¿Ok? Voy a agregar acá la rúbrica para que la tengan, aunque ya la tienen también del otro lado. Yo también les compartí esa rúbrica, pero vamos a colocarla acá. Está. Dios. Es la misma rúbrica que estamos manejando del semestre pasado. Aquí está rúbrica trabajo final, es la misma. ¿Ok? Ahí está la rúbrica. Y bueno, fecha de vencimiento. El tiempo de entrega de este trabajo. Ustedes van a entregar eso el viernes de la semana que viene. La fecha tope sería el viernes 10 de julio a las 23:59. Les comento, yo tengo plazo para subir las notas hasta el día sábado, ¿ok? Hasta el día sábado es que puedo subir las notas. Por lo tanto, entonces, lo máximo que les puedo dar es hasta el viernes a la medianoche. Profesor, una consulta, solo se envía, ¿no? Sí, solo se envía, eso no lo van a exponer ni nada de eso, porque recuerden que este curso tiene bastantes evaluaciones PC1, PC2, donde se evalúa la parte individual, ¿ok? Y la parte grupal se evalúa a través solamente del trabajo, ¿ok? Que han presentado. ¿Dónde está la información déjeme guardar acá, voy a colocar acá la información de el trabajo final. Aquí están las indicaciones, ¿ok? Aquí están las indicaciones, pero voy a copiarlas y pegarlas. Trabajo final, aquí está. Están todas las indicaciones. Me la copio y la voy a colocar aquí mismo. Borro aquí lo de la rúbrica. La rúbrica la tienen de primerita. Ok, entonces les comento. Recuerden que van a entregar un archivo PDF, ¿ok? Con el contenido que se indica trabajo parcial, ¿ok? Los planos deben estar ahí, los planos a escala, ¿ok? Los planos a escala son los que indico más abajo porque hay un doble asterisco acá. Aquí deben tener, voy a copiar acá, deben tener el archivo Revit del proyecto, lo deben incluir, o el AutoCAD también, si es el caso, pero yo les mandé a hacer en Revit. Archivos anexos, Excel u otros, ¿ok? La rúbrica ya se las compartí. Contenido del trabajo, fíjense que prácticamente es todo lo que ya han ido entregando. Lo que hay que agregarle sería sistema de abastecimiento indirecto, cálculo de dimensiones del tanque, el sistema de bombeo, que no lo tenía, teoría de impulsión y succión, buscar una bomba comercial que pueda ser usada en el proyecto, cálculo de los diámetros y verificación de presiones de agua fría y caliente, tablas de gastos probables y tablas de verificación de presiones, y criterios de diseño utilizados para redes de desagüe y ventilación. Esa es la memoria de cálculo, ¿ok? Planos que deben presentarse. Agua fría, agua caliente, isométrico de agua fría y caliente, instalaciones de desagüe y ventilación, donde se ven los diámetros de cada tubería, unidades de descarga, material pendiente, sobre cada de registros. Aquí dice todo lo que debe incluir el trabajo, ¿ok? Plano de cortes y detalles, donde se presenten detalles de algún área que deseáis resaltar en el proyecto, ¿ok? Puede ser un baño o un área de la cocina. Agarra un área y detállala, pues. Esa es la parte del plano de cortes y detalles, ¿ok? Del plano. Esto es lo que debe contener.
y ya les agregué la rúbrica que estamos trabajando nosotros para este semestre. Por otro lado, aquí está, ya está colocado en el aula virtual. El día viernes de la semana que viene, en la mañana, vamos a tener nuestra clase igual que hoy, de 11 a 1. Es para consultas, ¿ok? Consultas finales. Hoy también vamos a tener consultas, porque la clase de hoy es relativamente breve, les comento, y la última hora, o media hora, 40 minutos, va a ser de consultas si las hubiese. La semana que viene, aparte de consultas, también les voy a presentar algunos ejemplos de exámenes parciales de otros semestres, ¿ok? Para que puedan presentar el examen final, que es el EB, ¿no? Que es la semana que viene, es el viernes a la misma hora de nuestra clase, pero de la semana 16, es de la semana 16. O sea, la semana que viene les voy a presentar y le voy a pasar al delegado algunos exámenes para que ustedes lo puedan hacer. Hoy no vale la pena porque todos están full, están con el proyecto final, no solamente de este curso, sino de un montón de cursos. Entonces, les voy a enviar, es el viernes que viene, que ya han salido de todo eso, es que les voy a dar algunos ejemplos de exámenes parciales, exámenes finales, ¿no? Déjenme hacer una cosita acá. Okay. Voy a cambiarme los lentes porque con esto no veo muy bien la pantalla, con esto sí. Ok, bueno, dado ya culminado lo que es el proceso de dónde está ubicado, dónde van a subir la información del trabajo y las indicaciones, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a ver la clase del día de hoy. La clase de hoy trata sobre un punto muy importante. El objetivo de hoy es dar simplemente una visión, ¿no? Algo muy general de lo que es costos y presupuestos. ¿Por qué? Porque esta parte de la ingeniería civil es bastante compleja, es bastante amplia, y lo que queremos decirte acá es, si me toca hacer un presupuesto de instalaciones sanitarias, ¿cómo lo desarrollo? O sea, ¿cuáles son los tips que tengo que tomar en consideración para desarrollarlo? ¿Ok? Y antes de eso, tenemos acá que ustedes salieron jalados, ¿ok? No me respondieron la encuesta académica, me llegó un correo, entonces vamos a dar unos minutos, por favor, para que respondan la encuesta académica, ¿ok? Levante su mano quien ya la respondió. Levante su mano quien respondió ya la encuesta académica, ¿ok? George, José Alejandro Aguilar, Oscar, fíjense, por eso no llegamos, ¿ok? Por favor, el que no lo haya respondido, respondan. Debemos llegar al 20%. Ustedes son 45 y tienen que responder su encuesta académica. Por favor, yo sé que eso es rápido. Voy a dar un tiempito en este momento para que la vayas respondiendo. Darte unos 2 minutos para que la respondas. Tenemos hasta el domingo 5 de julio para responder esta encuesta. Siempre leo las encuestas para mejorar, ¿ok? Uno no es monedito de oro para caerle bien a todo el mundo, siempre he dicho eso, y siempre me gusta recibir retroalimentación por parte de mis alumnos, siempre estoy atenta a leer estas mejoras. Este semestre pasó bastante rápido, siento que se me fue muy rápido, se me fue muy rápido el semestre. ¿Ok? ¿Quién le está? Bajen la mano. ¿Quién la está respondiendo en este momento? Bajen la mano los que ya la respondieron. ¿Quién la está respondiendo en este preciso momento? A ver. Ok, Fabricio, gracias. Eduardo Augusto, muchas gracias. Karen Vanessa y Sebastián. Perfecto. Sí, respóndanla para que pues salgamos bien. Llegó, ajá, Andrés está aquí. Andrés, ¿tú respondiste la encuesta, el delegado? Sí, siempre buenos días. Buenos días. ¿Ya la respondiste? Sí, sí, ingeniera. Ok. Y le mandaste el mensaje a los chicos también, ¿no? Sí, sí les he enviado. Ok, o sea que sí. Sí, yo sé que muchos de ellos respondieron, pero así hay que recordarlo. Bien, vamos a comenzar entonces. Como les decía,
Una de las cosas que tenemos que saber para hacer costos y presupuestos es el metrado. Y el metrado es súper fácil, pues. Metrado lo hace hasta un niño, ¿no? Es contar cuánto necesito si vas a hacer un edificio de 10 pisos y cada piso tiene un departamento con 2 baños, entonces ya yo sé que son 10 por 2, 20, 20 inodoros, 20 lavamanos, es contar. Que los metrados está relacionado a contar la cantidad de materiales que necesito para poder hacer la obra cual estoy diseñando. En este caso estamos hablando de obras sanitarias, de instalaciones sanitarias. Entonces, hoy vamos a comprender el proceso básico para elaborar costos y presupuestos. En tu proyecto no vas a colocar costos y presupuestos, ¿ok? No llegamos a eso. ¿Por qué? Porque esto nos hemos dado cuenta que es algo mucho más amplio, va más allá de lo que tiene que ver con lo que es la parte de gerencia de la construcción. Antes, en el pasado, era fácil sacar un presupuesto, pero ahorita hay que tener una serie de normas y cumplir con una serie de parámetros que se los van a enseñar a ustedes o se los han enseñado en otros cursos, como el curso de costos y metrados. Hay software, ¿no?, que hacen eso. Perfecto. Entonces, como les comentaba, cuando tú haces un proyecto, la elaboración del presupuesto y la programación juegan un papel fundamental, ¿ok? Porque ahí está todo. En el presupuesto y la programación y la planificación, ahí es donde se juega el dinero, ¿ok? Ganas o pierdas. Ganas o pierdes, ¿ok? Yo ahí anticipadamente establezco cuál es el costo y la duración de la obra, ¿ok? ¿Y en qué me baso? En planos, ¿ok? Yo debo partir de un plano. Nunca hagas un costo o un presupuesto sin un plano inicial de lo que vas a hacer. Para ese precio, para ese costo, necesitas guiarte de una norma. Y esa norma es donde la explican en parte acá en el curso de metrados, ¿ok? Norma técnica de metrados para obras de edificación y habitados urbanas. En el título 2, metrados para obras de edificación. Entonces, existe una norma cual debemos guiarnos, así como existe la norma IS 010, existe la norma para metrados. Entonces, en esa norma nos dice que cuando vayas a hacer un metrado de instalaciones sanitarias, hay un ítem, sí, hay una parte que incluye que es la letra, las partidas OE4, ¿ok? Esta designación o referencia, o cómo nos vamos a referenciar con respecto a las instalaciones sanitarias, nos da una idea de que todo lo que es OE4 pertenece a lo que es instalaciones sanitarias. ¿Cómo se hace el proceso de costos? ¿Ok? Tal como les decía, primero tienes que partir de una información y documentación, un plano, pues. En un plano donde tú sacas cuenta, ¿no? Cuántas tuberías de agua fría, cuántas tuberías de agua caliente, cuánto necesito para instalaciones contra incendio. Son un montón de tuberías, ¿ok? Y en donde el cual vas a tener los planos tal como lo que lo que ustedes me van a entregar a mí. Los planos de arquitectura deben estar bien hechecitos, ¿ok? Una memoria descriptiva donde diga cómo lo hice, especificaciones técnicas y cuáles fueron las normas que apliqué para desarrollar ese sistema, ¿no? En el caso del sistema sanitario. Y metrados es simplemente interpretar esos planos y calcular la cantidad de cada partida que yo necesito, ¿ok? Pero cada partida representa un análisis de costo unitario, ¿ok? Y ese costo unitario es que muchas veces cuando tú vas a fabricar, por lo menos, eh, si vas a instalar mayólica en el baño, eso se estima por metro cuadrado, ¿no? Instalación de mayólica. Y entonces esa mayólica debe tener pega más la mayólica, algunas herramientas para cortar esa mayólica. El trabajador, pues, cuánto cobra por esa mayólica, cuánto él instala por día. Y para eso se hace falta el análisis de costos unitarios. Estos costos unitarios a veces son por metro cuadrado, a veces estos costos unitarios son por metro lineal. Pues va a depender de la partida al cual tú estés analizando, ¿no?
a veces es unidad. Hay partidas que solamente hablan de suministro de materiales, por lo menos suministro del inodoro, suministro de la tina, eh, es solamente el suministrar el aparato. Pero cuando es instalación, ya ahí hay que tomar en consideración la mano de obra del trabajador, los materiales, los equipos, cuánto rinde el trabajador, ¿no? Los rendimientos son muy importantes. Cuánto tarda él en ejecutar esa obra y ese rendimiento cambia de un trabajo, de una empresa a otra y de repente del nivel de capacitación que tenga el trabajador. Yo recuerdo que cuando estaba ejerciendo, habían trabajadores que tenían un rendimiento, o sea, que te hacían lo que tú querías, que normalmente los que tardaban en 2 días, hacían 2 días otros, ellos lo hacían en un día. Personas súper organizadas. Pero a veces, ¿no? Tienes trabajadores que tardan un poco más, sobre todo cuando son nuevos, ¿ok? Y bueno, ahí está los problemas. También un análisis de costo unitario para hacer un presupuesto debes colocar los gastos generales. Los gastos generales que sí, luz, agua, secretaria, la que atiende el teléfono, los mantenimientos que haces en la oficina, si es que los tienes, ¿no? Todo eso muchas veces en las empresas dejan eso por un lado y eso hay que colocárselo en los gastos generales. Y por supuesto, ¿cuánto le vas a ganar? ¿Cuánto le vas a ganar? Hoy le narraba a mis alumnos de fluidos, porque hoy fue la última clase de mis alumnos con fluidos, y les decía que una de las razones por las cuales muchos de los edificios del terremoto que hubo en Venezuela la semana pasada era porque los construyeron mal, ¿ok? Y los construyeron mal porque precisamente en la utilidad, eh, muchos corruptos del gobierno corrupto, del socialismo, que no sé que todos los socialismos no son malos, pero el que tocó allá tocó malo. Ellos mandaban a que las obras, si te costaba este celular, un ejemplo, 1.000 soles, ellos decían, colócale 2.000. Y ellos se ganaban 1.000 y yo tenía que comprar el celular, ponerle la carcasa, enviarlo y todo. O sea, yo lo que le ganaba era mi utilidad, pero él se ganaba el doble, mucho más que yo, nada más para darme la licitación a mí. Y eso es corrupción. Era una corrupción súper bárbara. Y esa corrupción fue lo que generó todos esos edificios que se cayeran. Entonces, en la utilidad también es donde uno está la ética, ¿no? A mí me encanta acá Perú por lo que implementaron del libre comercio, ¿no? Cada quien coloca la utilidad como quiera. Y cuando tienes libre comercio, el mismo libre comercio hace que, que haya como una competencia, ¿no? Muchas veces las personas no le suben más porque el otro, como tiene libre comercio, le puede bajar más, pero otros también le pueden subir más. Entonces, vemos que eso me parece positivo, ¿no? Lo de lo que la utilidad sea el libre comercio. Sin embargo, a nivel de acá, de las licitaciones, hay que tener mucho cuidado porque si te vas por encima no ganas la licitación, la pierdes, ¿no? Entonces, es mucho de saber cuánto debo cobrar lo justo, ¿no? Lo justo, que tampoco vas a hacer las cosas de gratis. Una vez que tienes todos los precios, análisis de precios unitarios, entonces haces el presupuesto de la obra, ¿ok? Obviamente hay presupuestos generales y documentos para licitación. Es muy importante que usted cuando vaya a licitar busques el expediente para ver cómo es esa licitación, o sea, qué te piden, ¿no? Ellos piden una serie de documentos, ¿no? Muchas veces te piden por lo menos que tu empresa esté registrada en, en un registro de empresas que pueden trabajar para el gobierno, ¿no? Otras veces te piden, hay licitaciones, recuerdo, que piden que tu empresa tenga un capital de mucho dinero y muchas veces tu empresa no tiene ese capital y tienes que aliarte con otras personas para que te ayuden a poder licitar, ¿no? Entonces empiezan los convenios, las negociaciones. Es bien interesante esto de las licitaciones, pero hay una serie de reglas. A veces a ustedes no les gusta seguir reglas cuando hay licitaciones, pero muchas veces te piden que la carpeta debe ser naranja y tú llevas una carpeta de otro color, ya, esto no va, no lo trabajo con las reglas.
Entonces es muy importante leer las instrucciones que dice cada licitación para poder uno concursar y que puedan tomar en cuenta tu presupuesto al momento de la selección. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos todo el proceso, ¿no? Es bastante complejo o sencillo también, pero el secreto del éxito de las grandes empresas de ingeniería es tener los costos bien estimados. ¿Ok? Ok, ¿qué partidas se consideran en una instalación sanitaria? Tal como te comenté, es todo lo que comienza con OE4. Está OE41, OE42, OE43 y cada uno forma parte de otro subrama, ¿no? La OE41 es aparatos sanitarios y accesorios. La OE42, sistema de agua fría. OE43, sistema de agua caliente. Contra incendio es la 4. La 5 es drenaje fluvial. Sistema de desagüe y ventilación y varios. La idea de hacer esta clasificación es para que cuando podamos hacer una comparativa entre una partida de una empresa y de otra empresa, podamos ver, mira, ellos cobraron esto un tanto y estos cobraron tanto en tanto. Por eso es que los gobiernos colocan todo con partidas. Sin embargo, cada uno de ellos se subdivide en unas subpartidas también. Fíjense que el aparato sanitario se divide en aparatos sanitarios suministro y lo otro es instalación de aparatos. ¿Ven? El sistema de agua fría se subdivide en salida de agua fría, redes de distribución, redes de alimentación y así cada uno se va subdividiendo, ¿no? Sistema de agua caliente también tiene su subdivisión. Entonces, así es que uno va a presentar el presupuesto. Redes de alimentación, sistemas contra incendio, también tiene su clasificación. Y drenaje pluvial, red de recolección y accesorios. Entonces, cuando vayas a hacer una partida, un presupuesto de sistema sanitario, debes tomar en consideración este lenguaje con respecto a las partidas. También el sistema de desagüe y ventilación también tiene sus numeraciones. Y uno que es varios. ¿Qué entra en varios? Bueno, fosas sépticas, cosas extras, trampas de grasa, biodigestores, algunos elementos que forman parte de piezas sanitarias que no están descritos en la norma sanitaria. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar entonces a lo que es la parte de metrados. Metrados, como te dije, es contar, ¿ok? Contar cuántos lavamanos, qué debo comprar, hasta hay que tomar en cuenta en la actualidad los departamentos se están entregando, antes se entregaban que si obra gris, decían obra gris, que sin piso ni nada, entonces cada cliente se encargaba de colocar la mayólica, por ejemplo, a su gusto. En la actualidad eso, con la vida tan acelerada que llevamos, prácticamente te entregan y tú llevas nada más tu cama, porque ya viene hasta con aparatos de cocina, electrodoméstico, calentador, este, ya muchos aparatos ya vienen incluidos, entonces eso hace que los metrados sean un poco más complejos, ¿no? Porque debo incluir hasta el dispositivo o accesorio para guindar la toalla, ¿no? Muchas veces eso ya te lo incluyen, el lavamanos, las griferías, ya lo incluyen dentro de la entrega del departamento. ¿Ok? Y como les había comentado también, la importancia de hacer el presupuesto con un buen análisis de precio unitario. ¿Ok? Necesitamos pues los rendimientos de los trabajadores, cuánto tiempo se tarda en hacer, de repente en colocar una tubería, en instalar un lavamano, instalar un piso. Eso es importante, el rendimiento. Aquí vemos algunos rendimientos que obtuve para que tengan idea, pero como les digo, por eso esto es algo, es un trabajo arduo, en el aspecto de que muchas veces nos guiamos por, por cómo son los rendimientos en Europa, queremos climatizarlos acá en Perú y es totalmente distinto. Además de una empresa a otra, los rendimientos cambian. Y por eso uno debe estar constantemente analizando esos rendimientos en los trabajadores. Si estás en una empresa privada, uno de los puntos más álgidos o más importantes es llevar ese rendimiento de los trabajadores y llevar una estadística de cuánto tiempo tarda en esto.
¿Dónde se encuentran los costos? Bueno, tienes que tener buenos proveedores. Y a veces no es bueno quedarse con uno solo, quedar con varios, porque si te queda mal uno, tienes el otro. Y pues también hay algunas páginas web que ofrecen, claro, pagando. A veces el colegio de ingeniero también te da algunas referencias de cuánto cobra un obrero de primera, un ayudante, un capataz. Ahí puedes conseguir algunos precios referentes, ¿no? Referentes porque ellos normalmente tienen un control de cuánto se le está pagando a un trabajador de la construcción. Eso lo llevan normalmente un poco, ellos dan como unos precios referenciales, ¿no? Algunos los bajan, otros los suben, ¿no? Y también algunos software ya tienen internamente los precios de las partidas, ¿ok? Sin embargo, eso es interesante también verificar si está bien, si coincide con el rendimiento de mis trabajadores, pero te da un valor referencial. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de costo unitario de una partida de piezas sanitarias, ¿ok? Este es suministro de piezas sanitarias, 4040101. Y fíjense que es un lavatorio con grifería ya incluida, ¿no? Entonces, este es, como ves, es suministro nada más. Lavadero de acero, inodoro, ¿ok? Aquí vemos el costo unitario de cada una de esta partida que es la 0401. Pero hay partidas, como te comentaba, que son mucho más amplias. Fíjense que aquí en este caso, están haciendo la 40201, salida de agua fría, tubería PVC de 1 pulgada. Y miren, aquí tenemos lo que es la mano de obra, o sea que esta salida de agua de PVC necesita mano de obra, necesita materiales y herramientas. Muchas veces también se coloca desperdicio en este tipo de... Y cuando vayas a hacer el presupuesto, se coloca la utilidad. Aquí tenemos tubería de agua fría de PVC, pues también clasificado, y este es un análisis de costo unitario. Yo siempre narro esta historia, una anécdota interesante, ¿no? Les comenté en la clase pasada, o no sé cuándo, que mi padre tenía una constructora en Venezuela. Y papá, cuando yo estaba pequeña, tenía 12 años, estaba haciendo su análisis de costos unitarios de su constructora y él tenía todo un cuaderno. Estoy hablando que en ese año no todo el mundo tenía acceso a las computadoras, eran muy pocas las personas que tenían y él tenía todo su análisis de costo unitario en un cuaderno. Y si alguien le decía, bueno, voy a calcular tantos metros de pared, voy a levantar, o columnas con cabillas, vigas, él tenía en ese cuaderno todo, bueno, esto lleva esto, me salen tanto de trabajadores. Se llevaba esa estadística, papá es ingeniero industrial. Y bueno, cuando yo tenía 12 años, él compró una computadora y mandó a hacer un software para que le hiciera los análisis de costos unitarios de su empresa. ¿Ok? Y estaba transcribiendo esto. Bueno, cada partida que él tenía en su empresa, cada, vamos a decir, servicio o producto que él ofrecía, le hacía su análisis de costo unitario. Y él se costaba tardísimo haciendo estos análisis y esto fue una de las cosas que lo ayudó a él a crecer como empresa, la parte tecnológica, llevar eso al día, porque tú puedes hacer presupuestos muy rápidamente cuando tienes tus análisis de costos unitarios. Puedes, porque mucho en nuestra carrera van a darse cuenta que le vas a hacer muchos presupuestos a gente y mucha gente no va a comprarte. Muchos se van con el albañil para que se le caiga la casa después y no sabe nada. Entonces, mientras más aceleras, dicen que de cada 10, 8 presupuestos que tú haces, vendes uno o dos, ¿ok? Y bueno es cuando agarras uno grande. La anécdota que les quería contar es que papá estaba transcribiendo todo eso en la computadora, su análisis de costos unitarios. Y bueno, yo a los 12 años me metieron a hacer un curso de computación, porque él decía que ese era el futuro.
Y bueno, una de las cosas que me mandaban a hacer el curso era borrar el disco duro. Era C asterisco punto asterisco en MS2 y yo hice eso en la computadora de mi papá y le borré todo el disco duro. Le borré todo el disco duro a mi papá, donde él tenía más de un año haciendo todos sus análisis de costos y donde hacía todo. Yo pensé que papá me iba a matar, pero no me mató. Papá me vio, respiró profundo, yo creo que me iba a botar de la casa y me dijo, ¿qué hiciste? No, es que me mandaron de tarea a borrar en un disquete, pero yo no me di cuenta que estaba borrando el disco duro de mi papá. Llamó al desarrollador que le hizo el sistema, le dijo que se podía recuperar el disco duro, le dijo que no, ya yo había borrado todo. Y me dijo, bueno, jovencita, me dijo, usted tiene que asumir su responsabilidad. Ahora tú vas a pasar todo lo que borraste. Y por eso es que conozco el cuadernito de papá. Tuve que pasar todo. Yo estoy haciendo análisis de costo unitario desde los 12 años. Lo bueno es que aprendí esto. ¿Okay? Ahí empecé a gustarme la ingeniería civil eh, y ver la importancia de tener los costos al día en toda empresa. Y esto no solamente ocurre en, a nivel de la construcción. Cualquier negocio que tú hagas, si tienes los costos controlados, si tienes todo bien estimado, pues te va a ir bien. O sea, el que lleva bien sus cuentas, le va bien. ¿Ok? El que lleva bien sus presupuestos, sus costos, le va bien. Por supuesto, han cambiado los tiempos, ¿no? Ya estos costos unitarios ya no se basa solamente en un solo software, hay muchas más herramientas. Fíjense que aquí está un presupuesto de instalaciones sanitarias y fíjense que aquí están los ítems, todos con la clasificación OE, ¿verdad? De sistemas de desagüe, tubería de desagüe, aquí está todo tal como les muestro. Pero en la actualidad, pues tenemos software que nos ayudan a eso. Primero, por eso es que los estoy llevando a ustedes a Revit. Nuevamente lo digo, desde Revit tú puedes sacar cuánto tienes de cada tubería a nivel de costos, cuántos lavamanos tienes, cuántos inodoros tienes, porque todo lo estás haciendo en 3D. Puedes calcular las cantidades de longitudes de tuberías que vas a necesitar, cuántos codos necesitas. Todo eso, él te puede dar el análisis de costo. El análisis de costos también te lo puede hacer el presupuesto. Lo que no calcula el Revit todavía son los tiempos, ¿ok? Y bueno, hay que hacer una manejadita ahí para que él no hace partidas tampoco, ¿no? Pero sí puedes sacar las cantidades que necesitas de cada elemento. Ahora, ¿cuáles son los software principales que se utilizan para análisis de costos unitarios, ¿ok? De presupuestos? El Autodesk Revit, de ahí sacas el modelo en 3D, ¿no? Y este lo exportas y lo puedes llevar a CostIT. Este es de Autodesk. Presto, S10 es uno de los más utilizados aquí en el Perú, el S10. Y así hay otros, Navisworks, aquí dice, miren, Presto, Arquímedes, Delphin, ExpressBeam, Memphis. O sea, hay un montón de software que te ayudan a calcular el presupuesto. Pero ojo, todos esos presupuestos, como digo, uno tiene que chequear, no puede estar con los ojos cerrados, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba, no, que me dieron las partidas de tal y tal cosa, que tengo cómo se calcula. No, eso tengo que climatizarlo. Es muy distinto construir en Perú que en otro país. Yo recuerdo que me encanta Perú construir acá, porque aquí no pierde tiempo uno con la lluvia. Pero en Venezuela tú tardabas, a veces habían 2, 3 días lloviendo y no podías hacer una placa, ni una columna, porque estaba lloviendo, se cayó el cielo de la lluvia. No puedes hacer ningún vaciado porque te malogra, pues. Y entonces uno va como trasladando, dándole largas hasta que por fin el clima te ayudó. Antes de hacer cualquier vaciado, uno lo primero que hacía era, Señor, Padre de los cielos, que no llueva. En cambio aquí no. Aquí los tiempos prácticamente se cumplen porque el clima ayuda mucho. Ahora hay que ver en la selva, ¿no? Cómo cambia. Necesitas saber también el análisis de tiempo de tus empleados, pues cómo es el rendimiento de tus empleados. Es distinto, es distinto. Como les decía, yo tuve trabajadores que ellos duplicaban el rendimiento, pero habían otros que no, Dios mío, que
santo, te provocaba ahorcarlos porque lo que tenían que hacer en un día lo hacían en 4. Entonces, el análisis de los tiempos y de los costos es algo de muy delicado a nivel de las constructoras y muchas veces se necesita hasta un personal. Conozco un colega que él está encargado de todo lo que es costos de una empresa, todo lo que es análisis de costos y tiene un equipo gigantesco que se encargan de eso. Él nada más analiza los costos, ni siquiera hace los presupuestos. Analiza cómo va variando cada producto, si sube, si baja, es una constructora. Entonces, por eso les digo que esta área hay que especializarse, está como lo que les decía el sistema contra incendio. Es un área que es de mucho aprendizaje que no se puede dar en una sola clase, ¿ok? Pero si te tocara hacer un presupuesto sanitario, sabes que tienes que tomar en consideración la norma y si lo vas a hacer con BIM, pues puedes sacar esas partidas de todos estos software que les acabo de comentar. ¿Ok? Entonces, para cerrar la clase de hoy, concluimos que los metrados determinan la calidad del presupuesto. O sea, no te puedes equivocar en los metrados. Eso es lo peor que te puedes equivocar. ¿Ok? Y que el BIM agiliza el proceso, pero siempre requiere de validación del ingeniero. Fíjate, lo que les decía, el BIM me agiliza, pero necesitas validar. El papel aguanta todo, la computadora aguanta todo, pero debes climatizar y validar lo que tienes en el software con lo que tienes en la realidad. Siempre comento que cuando trabajaba en esto de cálculos, trabajé muchos años en lo que es metrados y planificación de producción, de ejecución de obra. Em, y es demasiado estresante, por eso lo dejé. Es muy estresante eh, porque no duermes. Recuerdo que cuando me dediqué a ser docente, yo dejé todo lo que fue el área de la ingeniería, porque a mí me fascina la docencia de hace muchos años, y decidí bajarle dos porque duré muchos años haciendo las dos cosas, docente y ejerciendo, pero me agoté demasiado y llegó un momento que dije, no, tengo que hacer una cosa o la otra. Ya uno después que pasa los 35 años, ya el cuerpo empieza a pasarte factura y entonces decidí dedicarme solamente a la investigación, que me gusta más, y la docencia. Pero esos tiempos que trabajé haciendo planos, haciendo cálculos de costos y planificación de obras, me ayudó mucho a crecer como profesional y ver lo que uno siente, ¿no? Cuando me retiré de la empresa donde trabajaba, me dieron 3 personas para que hicieran mi trabajo. Ahí fue cuando me di cuenta que me estaban explotando ahí. Y por eso fue que creo que renuncié también. O sea, el jefe quería que siguiera haciendo todo yo y ya estaba muy agotada y tenía familia, hijos, era muy difícil. Entonces lo que hice fue, tuve que entrenar a esas 3 personas para que uno calculara los costos, el otro hiciera los planos y otro planificara. Eso era y el que hacía los planos me decía, ¿cómo duerme? Usted no le cuesta dormir porque si tienes un error en el plano, la empresa pierde. El que sacaba los costos me decía, ¿y cómo duerme? Porque siempre estoy preocupado de que yo tenga que meter todo porque si me equivoco me va a... O sea, la empresa pierde. Y si planificó mal, que voy a hacer la obra en 3 días y realmente me tardó una semana, la empresa pierde. Y entonces, ahí está el gran detalle de hacer los cálculos bien, ¿no? Yo digo, esa experiencia, al principio no vas a dormir, como es dinero, y tiene que ver también con el ego, tu fama, que seas responsable, ¿no? En hacer listas de chequeo. Y por eso es que los softwares son una maravilla, porque es precisamente fueron creados para minimizar esa cantidad de errores, ¿no? Yo soy de la época donde tú veías el plano y sacabas la cuenta, bueno, tantos metros, a mano con una calculadora, y era complejo. Por eso es que no dormíamos. Pero en la actualidad los software nos ayudan mucho a que no se te olviden esas cosas
que generaban pérdida. Muchas veces me equivoqué y tuve que pagarla, ¿no? La empresa me cobraba, me descontaban los errores. Me descontaban los errores de cálculo. Muchas veces yo hablaba con el cliente y bueno, había clientes que estaban conscientes si se equivocó. Oye, no se preocupe, recárgueme, yo pago la diferencia, pero hay clientes que son vivos, y hay gente que no, y uno tiene que cumplir, pues, por el error hay que asumir, así como mi papá me enseñó desde pequeña a asumir mis errores, y también como ingenieros, a la hora de un error, lo debemos asumir. O sea, ellos no tienen la culpa de que tú te hayas equivocado, tu cliente, ¿no? Y bueno, y para que esas cosas no pasen, lo mejor es hacer los cálculos bien, ¿ok? Hacer los cálculos bien, que no se te vaya nada. Pero son experiencias. Bueno, chicos, con esto entonces hemos culminado nuestra clase del día de hoy. No sé si hay algún tipo de consulta relacionada al proyecto, a lo que deben entregar. Si hay alguna consulta de su trabajo o alguna duda, recuerden que les pasé con André los talleres. Ahí en ese taller les enseñan cómo diseñar en Revit instalaciones sanitarias con tuberías de desagüe y tuberías de agua fría y agua caliente. O sea, en ese video les enseña a un alumno de UPC cómo hacer sus instalaciones sanitarias con Revit. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Creo que no. Creo que no. Bueno, yo voy a estar aquí conectada si Profesora, alguna persona, profesora, dígame, dígame. una consulta sobre la tabla de presiones, de verificación de presiones, ¿es por cada punto o es verificando el punto más No, alejado? al punto más alejado. En este caso es al punto más alejado. Ok. De nada. Que no voy a estar acá. Cualquier duda, de repente están trabajando o alguna duda que se les presente, voy a estar aquí conectada. Voy a quitar la grabación para que no sea tan larga. Detener.